Entonces, todos ustedes deben ya tener instalado el AutoCAD. Normalmente cuando instalamos AutoCAD, algunas aplicaciones adicionales de Autodesk se instalan, pero el que nosotros debemos ingresar es a AutoCAD, ¿no es cierto? Independientemente de la versión que hayan obtenido. Cuando ingresamos, como podemos ver, el programa se carga y tenemos que darle un tiempito porque hay varios contenidos que se cargan a la par con el programa. ¿Está bien? Bueno, esta parte de aquí, esta pantalla principal que nos sale en un inicio, es la interfase de bienvenida. No es igual entre todas las versiones de AutoCAD. Quienes hayan logrado adquirir el software estudiantil 2023 van a ver algo muy similar a lo que están viendo en pantalla. Los que tengan las versiones anteriores, ya sea 22, 2021, 2020, si por ahí tiene alguna más antigua, incluso esta pantalla podrá cambiar en cierta medida, pero ventajosamente esto no nos interesa mucho, ¿no es cierto? Este es simplemente una pantalla de bienvenida. Lo que sí es importante que verifiquen siempre es que las versiones más actuales tienen en la parte de arriba, al lado de la palabra clave para ingresar, está su usuario. Si ustedes no ven que está aquí un usuario o aquí les sale, en vez de como me sale a mí, Boris Cuello, les sale iniciar sesión, convendría que ustedes se inicien sesión como si estuvieran ingresando a la página de Autodesk para que si en algún momento se necesitase corroborar la licencia del programa, el hecho de que ustedes estén logueados le autoactualiza, digamos así, la licencia al programa como software estudiantil y ustedes lo pueden utilizar sin ningún problema. Hay versiones más antiguas que no funcionan así, pero en todo caso es algo que pueden tener en consideración. Bueno, quisiera que independientemente del AutoCAD que ustedes tengan, en algún lugar van a tener la posibilidad de ir con esta opción que es abrir. Si no es en esta pantalla de bienvenida, lo podemos hacer en la parte de arriba, en este típico icono que tienen los programas, que también se llama abrir, ¿no es cierto? Cuando ustedes dan clic en abrir, se les abre un explorador de Windows. Y normalmente cuando ustedes en abrir ponen plantilla de dibujo, automáticamente este navegador de Windows se va a esta carpeta que se llama template. ¿Está bien? Otra manera de llegar a esto es si es que vamos directamente por este menú de acceso rápido y ponemos abrir. Fíjense que nuevamente abre el explorador de Windows. Pero en el tipo de archivo a trabajar, ustedes dan clic hacia abajo y pueden poner plantilla de dibujo y nuevamente les lleva a esta parte donde dice template y asoman todos estos archivos con este icono de AutoCAD. Y una tercera posible forma sería directamente dándole un clic aquí, ojo, al lado de abrir le dan clic a la flechita y aquí sale abrir archivos. Si ustedes también dan clic ahí, nuevamente al explorador. Y aquí nuevamente les pido que pongan plantilla de dibujo. Si de casualidad no encuentran el botón abrir, también pueden decir que quieren hacer un nuevo archivo, ¿no es cierto? Y fíjense cómo directamente les lleva a otra vez a la carpeta template. ¿Está bien? Si es que alguno de ustedes pone nuevo y directamente les lleva a un archivo, quiere decir que ustedes ingresaron al archivo predefinido por AutoCAD, o sea, a la plantilla predefinida. Pero si eso sucede, me gustaría que cierren la ventanita que se les abrió y que busquen poder escoger aquí en esta carpeta template, o si es que tienen ustedes en español, puede ser que les salga plantilla, ¿no es cierto? Y busquemos esta que dice ACAD ISO. ¿Está bien? Dice ACAD ISO, nada más. Aquí hay algunas otras que dice ACAD ISO Nameplot Styles, ACAD ISO Nameplot Styles 3D, pero hay una que solo dice ACAD ISO, solamente.
Esa es la que me gustaría que abran. Ponemos abrir y listo. Esta de aquí es la pantalla de trabajo de AutoCAD. Ahora, vamos mencionando algunas cosas interesantes de esta primera pantalla. Vamos a señalar primero que normalmente siempre vamos a tener este botón de AutoCAD en la esquina superior izquierda, en algunas versiones más grande, en otras versiones más chico, y conjuntamente a esta las típicas opciones de los programas de computadora. Nuevo archivo, guardar, guardar como. Estas opciones son para poder llevar los archivos a los dispositivos móviles justamente, y hay la opción de impresión o de ploteo que se puede hacer en el AutoCAD. A continuación viene una serie de viñetitas con los menús de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo me fijo, este rato estoy en el menú inicio, que es normalmente el menú donde se trabaja la mayor parte del tiempo, pero también existen otros menús de trabajo. Por ejemplo, hay este menú de inserción, un menú de anotación, un menú paramétrico. Nosotros básicamente vamos a trabajar en estos tres primeros. Este para todo lo que es la elaboración de los planos. Este porque eventualmente vamos a necesitar enlazar imágenes para poder trabajar. Y este porque cuando ya lleguemos a la parte de la acotación, aquí tenemos opciones puntuales de acotación que nos sirven, o opciones de escritura, de directrices, etcétera, etcétera. Todos estos menús de acá, si bien son igual muy importantes para actividades específicas, nosotros no lo vamos a utilizar. Al menos en este curso no se van a utilizar, ¿correcto? Bueno, nuevamente en el menú inicio, aquí en cambio, fíjense que se han desplegado una serie de herramientas, ¿no es cierto? Tenemos todas estas herramientas de aquí y cada uno cumple con una función específica. En el menú inicio vamos a tener eh, las siguientes herramientas, estas de aquí, de dibujo, que son las herramientas que nos sirven para realizar nuestros planos, nuestros archivos, nuestras figuras, etcétera, etcétera. Y todo menú que se ve aquí es posible desplegarlo y extenderlo. Entonces aquí hay otras funciones también paralelas a la elaboración. Puede ser, y van a darse cuenta después con la práctica, que estas opciones están como que minimizadas debido a que su frecuencia de uso es muy pequeña. Las principales están acá, estas cuatro principales, y estas tres, digamos, secundarias, y de ahí sí vienen todas estas que ya son muy eventuales su uso. ¿Está bien? El siguiente menú que nosotros tenemos por acá es el menú de modificación. Le tenemos justamente aquí. De la misma manera, tenemos nuestras principales herramientas de modificación aquí, y hay algunas adicionales acá que no se usan tan seguido, pero que es bueno conocer que están minimizadas aquí. Todos tienen esta viñetita, ¿no es cierto? Este submenú, digamos así, dentro de cada grupo de herramientas. El siguiente bloque de herramientas en la pantalla de inicio es el de anotación. Aquí tenemos un menú abreviado de anotación y de escritura, donde tenemos opciones aledañas por acá, por aquí, ¿no es cierto? Y también la posibilidad de modificar el texto, de modificar las cotas, las directrices, las tablas, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Yo diría que, a ver, estas tres primeras, más la que vamos a ver a continuación, que sería el siguiente menú, el menú de las capas, este de aquí. En estos cuatro menús está prácticamente el 75 a 80% de herramientas que utilizaremos para trabajar. ¿Está bien? Entonces, por eso también son las cuatro primeras que tenemos. ¿Qué es el menú de capas? Ya lo veremos eventualmente, pero este menú nos permite como que administrar ciertos parámetros preestablecidos para que nuestro trabajo en el AutoCAD sea mucho más ágil. ¿Está bien?
Y de ahí viene el menú de bloque, propiedades, grupos, utilidades, portapapeles y vista, que tienen sus funciones específicas. Algunas de ellas sí las vamos a utilizar, nos servirán mucho, pero su uso es muy poco frecuente, ¿correcto? Perdón. A continuación tenemos lo que es, aquí tenemos una pequeña barra donde tenemos establecidos todos los archivos que nosotros estemos trabajando. Entonces, fíjense, aquí nos quedó nuestro menú de inicio, el que nos dio la bienvenida cuando abrimos el programa, y está abierto este dibujo 1, donde todavía no hemos aplicado absolutamente nada. ¿Está bien? Está simplemente vacío el espacio gráfico. ¿Qué es el espacio gráfico? Gráfico justamente toda esta área que vemos aquí, ¿no es cierto? Que está cuadriculada. Y fíjense, aquí tenemos un marcador de posición XY, es decir, este puede ser como que el origen de un plano cartesiano, donde el eje X se extiende infinitamente hacia lo ancho y el eje Y se extiende infinitamente hacia lo alto, digamos así. Pero por debajo de este origen también se podría graficar, ¿no es cierto? No habría ningún problema. Aparte, fíjense, yo le doy zoom in, o sea, acercamiento, y es como que se acerca, pero de nuevo se aleja, ¿no es cierto? Eso quiere decir solamente una cosa: el espacio de AutoCAD, así tal cual lo vemos, es infinito. Yo puedo acercar múltiples veces o me puedo alejar múltiples veces y básicamente se mantiene todo igual. Entonces, cuando yo abro este archivo, esta plantilla ACAD ISO, lo que estoy básicamente haciendo es como abrir, eh, imaginémonos un documento de Word que no tiene ni formato, no tiene todavía escrito nada, no tiene esclarecidos los márgenes, los párrafos. Es decir, aquí hay absoluta libertad de modificar este espacio gráfico a mi gusto, según mis necesidades. ¿Está bien? Pero por lo pronto lo que quiero que sepan es que aquí es el área donde vamos a graficar. Por eso también es el espacio más amplio dentro de la interfase de AutoCAD. Bueno, por acá, hacia la derecha de la pantalla, tenemos este navegador, digamos así, esta órbita, que para nuestro trabajo en AutoCAD tengan en cuenta que no es importante. ¿Por qué no es importante? Porque este permite pasar a los distintos planos de trabajo, y nuestra misión en diseño asistido por computador es trabajar en dos dimensiones, en dimensiones de ancho y de alto, digamos así. Entonces, al no ir a un trabajo tridimensional o espacial o de modelaje, no es necesario que nosotros cambiemos la orientación de donde estamos trabajando. Pero ¿qué pasa si en algún momento, supongamos, yo no me doy cuenta y sin querer aplasté esto? Y vean lo que ha sucedido. Ahora me apareció el eje Z. Y aparte, el espacio de AutoCAD como que se vino a cambiar, ¿no es cierto? Ya no está rectito. ¿Y ahora qué hago? Sencillamente vienen a la órbita y buscan este de aquí, esta casita que hay aquí. Eso les va a llevar a lo que normalmente se conoce como la pantalla de inicio, y luego tienen que buscar su vista superior. Y fíjense, ya estamos otra vez en ese entorno donde empezamos trabajando. ¿Sí ven? Entonces, acuérdense de esto. Aquí tenemos que estar en la cara superior de este aparente cubo que tenemos por acá. ¿Está bien? Bueno, abajo de eso tenemos como que una pequeña barra de herramientas también, estas de aquí. ¿Qué hacen esas barras de herramientas? Estas básicamente nos permiten tener control sobre el área gráfica. Por ejemplo, este encuadre me sirve, si es que yo le utilizo, para mover la pantalla y ajustarla al lugar en donde yo quiero visualizar o quiero ver, ¿no es cierto? Este de acá, extensión, me hace un zoom a todo lo que yo tengo realizado en pantalla. Ahorita no tengo en realidad nada realizado, entonces por eso simplemente me llevo por acá, ¿no es cierto?
como que a ese mismo eje coordenado. Aquí tengo una opción de órbita que igual no me va a ser muy útil considerando que solo voy a trabajar en 2D. Y acá un show motion que es proporcionar una visualización en pantalla para crear y reproducir animaciones, que tampoco es nuestro caso, ¿no es cierto? No vamos a trabajar por eso. Eh, Finalmente, por acá tengo mi barra de comandos. ¿Está bien? Esta barra de comandos interactúa muchísimo con nosotros a medida que vamos trabajando en AutoCAD, ¿correcto? Esta se la puede personalizar, se la puede cerrar, ¿no es cierto? No les recomiendo que cierren. Sí se la puede recuperar si la cierran, pero no es recomendable cerrarla. Es preferible que esté por aquí y tiene la posibilidad de arrastrarse a distintos lugares de la pantalla para mi mayor comodidad de trabajo, ¿correcto? AutoCAD se puede trabajar tanto con el cursor, con el mouse y sus distintas herramientas, o también se puede trabajar desde el teclado, ¿no es cierto? Si yo vengo por acá y digo que quiero hacer una línea, fíjense cómo automáticamente me salen varias opciones. O si yo quiero hacer yo qué sé, una elipse, me va a salir la opción para hacer una elipse, ¿no es cierto? Aquí está, fíjense. Entonces, puedo trabajar ya sea con el cursor, por ejemplo, la misma elipse está aquí y la misma línea está por acá, pero yo puedo ir combinando el uso o exclusivamente con el mouse o exclusivamente con el teclado, como más cómodo yo me sienta. Luego, más hacia abajo, tenemos esta barra de herramientas que dice modelo. Y esta barra de herramientas nos va a permitir ajustar parámetros tanto del área gráfica como también elementos del área gráfica, como por ejemplo puede ser que nos referencie ciertos ángulos, ¿no es cierto? Que nos permita solo trabajar con líneas rectas o ya sean horizontales o verticales, que nos permita detectar ciertos puntos en el AutoCAD, por ejemplo, centros, nodos, líneas que son perpendiculares, etcétera, etcétera. Paulatinamente iremos viendo la necesidad de cada una de ellas. Y esta barra también es personalizable. Al final de esta barra están estas tres rayas que si yo le hablo, me despliega toda esta serie de opciones. Algunas están activadas con el visto y otras no. Eso quiere decir que las que están activadas con el visto son las que aparecen aquí, todas estas de aquí. Y las que no están activadas con el visto es porque no están visibles aquí y yo pudiera activarlas para utilizarlas si es que fuese necesario. Finalmente, hacia acá, hacia la parte de acá, aquí tenemos las viñetitas de presentación. Comúnmente se trabaja en esta que es el área de modelo, ¿no es cierto? Donde yo genero mis dibujos, mis prácticas, etcétera, etcétera. Y acá tengo la posibilidad de ver lo que yo he realizado en una presentación, o sea, cómo se vería si a lo mejor yo ya llevo a plotear este documento. Me muestra cómo estaría quedando de alguna manera. Nosotros en nuestro curso no vamos a realizar ploteos, entonces no va a ser común que nosotros vengamos hacia acá. Nos mantendremos de alguna manera por aquí. ¿Está bien? Aquí será donde comúnmente estemos trabajando y estemos elaborando todas las actividades. Entonces, como ustedes pueden ver, hay varias herramientas, varios iconos y cosas de AutoCAD, pero su uso propiamente se supedita a estos tres grupos de herramientas principalmente y una que otra interacción con estos otros grupos de herramientas muy puntuales y muy específicas. Entonces tampoco hay que tenerle mucho miedo. Lo primero que uno siente cuando comienza a trabajar con AutoCAD es que el rato que yo toco cualquiera de estas que no sean necesarias, puedo meterme en un gran problema, pero no es tan así. Aparte, AutoCAD tiene una excelente interacción con sus usuarios. Si ustedes van a utilizar una herramienta y tienen dudas de qué es lo que hace esa herramienta, basta con llevar el cursor
y ponerla sobre cualquiera de estas herramientitas. Por ejemplo, pongámosle aquí, a ver qué es esto. Entonces, a ver, bueno, estas son utilidades de medida, seguramente por eso no me da ninguna información. Pero veamos, si me pongo, por ejemplo, acá, me dice activar todas las capas del dibujo. Y fíjense que automáticamente se despliega una información textual, que en este caso puntual que dice, se vuelven a activar todas las capas que se habían desactivado anteriormente, los objetos creados en esas capas se hacen visibles, a menos que también se inutilicen las capas. Y seguido de eso, en un estilo de letra negrita, por así decirlo, aparece esa palabra que dice activar capas, ¿no es cierto? Todo con mayúsculas. Ese es justamente el comando para realizar la misma operación que implicaría venir hasta este punto de la pantalla y darle clic a este, que dice activar capas. Yo puedo activar todas las capas dando clic aquí o puedo ingresar el comando activar capas y se me van a activar igual las capas. Hagamos otro ejemplo con algunas de las más comunes. Vengo, por ejemplo, por acá. Me sitúo sobre arco. Y aquí, aparte de darme la información textual, hasta me muestra una información gráfica. Dice 3 puntos. Crea un arco mediante 3 puntos. Por ejemplo, 1, 2 y 3. Y resulta que el comando para activar esto es arco, tal cual. ¿No es cierto? Entonces, esa posibilidad de poder recibir una retroalimentación en tiempo real del programa facilita mucho el aprendizaje del AutoCAD. ¿Está bien? Bueno, continuemos. Entonces, eh, ustedes que en teoría deberían estar en esta misma pantalla, bueno, primero que nada me gustaría preguntar si alguien tiene dudas, si alguien está con alguna incertidumbre de lo que hemos visto hasta aquí, de esta parte del AutoCAD, de cómo están las distintas opciones, si es que alguien tiene alguna versión que cambie muchísimo, alguien que nos desee comentar algo al respecto. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Ahorita me acabo de conectar. ¿Están ya realizando algo con los comandos nuevos? No, Felipe, lo que estamos haciendo en esta clase es un reconocimiento del AutoCAD, de todo lo que tiene el programa, digamos así, de cómo se nos presenta. Y ahora pasamos a hacer ya una primera tareita, una primera práctica. Ah, ya, Bueno, gracias. no tiene de qué, Felipe. Bueno, entonces, si no hay dudas y todo está claro, vamos entonces a hacer nuestra primera práctica aquí o nuestro primer trabajito en el AutoCAD. Bueno, Profe, disculpe que le interrumpa. sí, Daniel, Eh, cuéntanos. el rato que yo inicio el AutoCAD me sale que tiene que estar, tengo que bajarle la resolución, perdón, aumentar la resolución o disminuir déjeme leer exactamente cómo me sale. Verá, me dice, para la escala de visualización actual establecida en 150%, AutoCAD requiere que se ejecute una resolución de 1536 por 1152 o superior. Para resolver el problema puede intentar realizar una de las siguientes opciones: aumentar la resolución o reducir la escala de visualización. Entonces, no sé dónde puedo hacer eso, pero, o sea, igual después se me abre el programa, no sé si es que eso vaya a ser luego un problema. Ya, verá, Daniel, lo que sucede es que sí, o sea, eh, cuando nosotros no modificamos esos parámetros, eh, el AutoCAD funciona igual de bien que en cualquier otra computadora. El tema es que si es que nosotros hiciéramos un trabajo en AutoCAD muy extensivo, considerando todo lo que se puede hacer en el software, que es la verdad muy completo, vamos a tener problemas de procesamiento del programa con el área gráfica y esto se da básicamente porque el rendimiento de la tarjeta gráfica de su equipo a lo mejor no es tan compatible con el AutoCAD, pero no va a ser un inconveniente para nosotros porque lo que nosotros vamos a hacer en AutoCAD en realidad
jamás va a llegar a un punto en donde el programa no va a poder desenvolverse con las capacidades básicas de cualquier tarjeta gráfica. ¿Está bien? Así que si es que les está saliendo eso a usted, Daniel, o a cualquier otro compañero o compañera, despreocúpense que no hay ningún problema. Eh, bueno, vamos a continuar. Aprovecho antes de iniciar para recordarles a todos los estudiantes que por alguna razón no pueden seguir conectados, que, que no hay problema, la clase automáticamente quedará subida a nuestro portal para que ustedes la puedan revisar nuevamente extemporáneamente a la hora de clases. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una pequeña práctica en la cual nosotros vamos a construir nuestro propio formato normalizado para trabajar. Es decir, vamos a hacer una plantilla en la cual nosotros emulemos el área gráfica de un formato normalizado. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para hacer eso, nosotros les recomiendo que siempre abran el archivo o la plantilla ACAD ISO, como lo hicimos antes. Y a continuación, necesitamos delimitar el área gráfica en la cual vamos a trabajar. ¿Cómo hacemos eso? Hay muchas opciones que AutoCAD tiene y que esas mismas opciones no las vamos a ver acá dentro de ninguno de este grupo de herramientas. Sí las hay, ojo, pero no son muy accesibles o a lo mejor están en menús complementarios de cualquiera de estos de acá. Entonces es conveniente que los siguientes comandos que vamos a ver por ahí se los anoten o guarden el videito de que vamos a hacer de la clase y luego puedan recrear. Entonces, como les he dicho, lo primero que necesitamos hacer es delimitar el espacio gráfico. Para eso, vamos a ingresar este primer comando y ojo, no necesariamente tengo que venir acá y escribir dentro de la barrita de comandos, sino en cualquier lugar de la pantalla. Fíjense, ahí quedó el cursor en medio de la pantalla y escribo límites. ¿Se fijan? Y al lado del cursor me sale el comando que yo quiero utilizar. Entonces, ese comando límites nos va a permitir delimitar el área gráfica a la medida que yo necesito. Pongo Enter y me dice, esto es otra cosa interesante, AutoCAD, cada que le ingreso un comando, enseguida me responde, digamos así, y me dice o me da pautas de cuál debería ser mi siguiente paso. Entonces me dice, redefina límites de espacio modelo. Precise la esquina inferior izquierda y aquí me da otras opciones, ACT, ¿no es cierto? O DES. Bueno, yo este rato quiero delimitar los límites del área gráfica. Y para poder trabajar de una manera más organizada y sabiendo que AutoCAD se comporta como un eje coordenado, fíjense ustedes que si yo ahorita me acerco al origen, esas medidas que salen al lado del cursor se hacen casi 0,0, porque lógicamente este es el origen, ¿no es cierto? Tengo casi 0 en X y casi 0 en Y. Y conforme me voy alejando, comienzan a subir estos valores. Por ejemplo, ahorita ya tengo 30, casi 30 en X y casi 10 en Y, ¿no es cierto? Muy bien, sabiendo eso, yo quiero que la esquina inferior izquierda sea el origen. Pongo 0 y para pasar al valor en Y, puedo utilizar la tecla Tab o puedo utilizar la barra espaciadora. A ver, perdón. Olviden lo que les dije de la barra espaciadora, esa no es. A ver, un segundito por aquí, ya. A ver, habíamos puesto esto, ¿no es cierto? Límites y redefina esquina inferior izquierda, ¿no es cierto? Entonces, les decía, ponemos 0 y para pasar al siguiente valor podemos digitar o la tecla coma o la tecla tab. La tecla de la coma o la tecla tab, ¿no es cierto?
Entonces quiero que la esquina inferior izquierda sea 0, 0, o sea, sea el mismo origen. Doy un Enter y fíjense que ahora me sale que defina la esquina superior derecha. Bueno, esta actividad yo ya la he hecho algunas veces, por eso AutoCAD me sugiere que ponga esos valores que me aparecen ahí, 420 y 297, ¿no es cierto? A los que hagan un poco de memoria, van a recordar que esos son los valores de una lámina A3, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo voy justamente a hacer eso, ¿no es cierto? Quiero que tenga 420 unidades en X, ¿no es cierto? Y que tenga 297 unidades en Y. Y vuelvo a dar Enter. Cuando doy Enter, me sale que se han redefinido límites de espacio modelo. Pero si yo me fijo, no parece haber cambiado absolutamente nada en el área gráfica de AutoCAD. Yo todavía veo todo parecidito, ¿no es cierto? Muy bien, no se preocupen. A continuación de esto, vamos a venir acá, a donde dice modelo, ¿no es cierto? Vamos a dar un clic derecho en esta primera opción, que parece como un asterisco de 3 líneas, y me va a salir esta opción que dice parámetros de rejilla. Y vamos a ingresar a este que dice parámetros de dibujo. ¿Está bien? ¿Se puede ingresar a este menú de otra forma? Veamos. A ver, pongamos aquí parámetros de rejilla. A ver, ahí se me ingresó una opción sin querer. Le di enter antes. Veamos. Parámetros. No, la verdad. Creo que un comando para parámetros de rejilla no hay como tal. ¿No es cierto? Tengo que necesariamente venir aquí, dar un clic derecho y poner parámetros de rejilla. Y voy a ingresar a este menú. ¿No es cierto? Bueno, este menú de aquí dice parámetros de dibujo. Y lo único que quiero que hagan aquí, si ustedes se fijan, aquí sale resolución y rejilla. Es la primera viñetita que sale por defecto. Y hay esta opción acá abajo, en la parte inferior derecha, que dice mostrar rejilla fuera de límites. Esa es la que quiero que desactivemos. ¿Correcto? Vamos a desactivar esta que viene activada por defecto. Vamos a poder aceptar. Y ahora fíjense lo que le pasó al área gráfica. Ya es como que se quedó más cortita, ¿no es cierto? Y si yo aplasto este botón de aquí que dice extensión, me muestra exactamente la parte que utilizaría una lámina A3. O sea, aquí tengo 420 milímetros en X y 297 milímetros en Y. ¿Está bien? Ya está definido ese espacio gráfico como si fuese el espacio gráfico de una lámina A3, ¿correcto? Bueno, está hecho eso entonces. Pero así como tal, tampoco es una lámina. Recuerden ustedes que la lámina tenía unos bordes, tenía unos márgenes, ¿no es cierto? También teníamos acceso a un cajetín de información, donde podíamos anotar todo lo relativo a la lámina, etcétera, etcétera. Todo eso también vamos a tener que hacer. Partamos en un inicio con la elaboración de los márgenes. Para dibujar los márgenes, lógicamente voy a necesitar líneas. Entonces podemos venir aquí a la opción que se llama justamente línea, ¿no es cierto? O podemos directamente ingresar el comando línea. Cuando yo doy clic al botón línea o doy enter al comando línea, AutoCAD me dice que precise el primer punto. Y nuevamente, este comportamiento como de sistema coordenado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este punto aquí es el 249.4798 en X y el 200,9568 en Y. Bueno, vamos a aplicar un poco de lógica.
Nosotros habíamos dicho en nuestro contenido teórico que los márgenes siempre son 20 unidades del borde izquierdo y 10 unidades del borde superior, borde derecho y borde inferior. Entonces, si yo quiero guardar 20 unidades alejado del borde izquierdo y al mismo tiempo 10 unidades por encima del borde inferior, el punto de partida de mi línea tiene que ser 20 y 10, ¿verdad? El rato que yo ingreso 20 y 10 y doy un enter, fíjense cómo aquí me ha aparecido una línea que yo le puedo extender hacia cualquier lugar, ¿verdad? Esa línea ya se va a dibujar. Ya no me sale el sistema coordenado de antes, sino ahora solo me sale una medida y un ángulo. Bueno, esta lámina A3 tenía un alto total de 297 unidades. Si yo ya utilicé 10 en el margen inferior, quiere decir que ahora tengo 287. Y si yo necesito guardar un margen superior también de 10, eso me va a reducir mi medida a 277. Pero esta línea debería ser a 90 grados, ¿no es cierto? Porque va a ser un margen del lado izquierdo paralelo al eje Y, por así decirlo, ¿no es cierto? Doy un enter y automáticamente me dice precise punto siguiente. O sea, puedo continuar haciendo sin la necesidad de volver a ejecutar el comando línea. Pero ¿qué tal si por ahí sin querer aplasté escape o aplasté alguna pantalla y ya no puedo seguir haciendo? No hay problema, de nuevo pongo línea. Me dice precise primer punto. Resulta que ahora, si yo me acerco al fin de este punto de aquí, aparece ese como cuadradito, ¿no es cierto? Y ya encontré el punto donde me quedé antes. Si no les aparece ese como cuadradito, tienen que ver que esta opción de acá, que se llama OSNAP, esté activada. ¿Cómo sé que está activada? Porque tiene ese sombreado azul. Y al lado de OSNAP hay una flechita. Y tengo que ver que estos estén activados. Punto final, punto medio, centro, nodo, intersección y perpendicular. Podríamos activarlas todas. El problema es que AutoCAD se va a volver un poco loco tratando de encontrar todos los posibles puntos. Estos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son los principales puntos con los que normalmente se trabaja. Entonces, bueno, precise primer punto, me acerco despacito hasta acá y ya me aparece automáticamente ese cuadrado y como que el cursor salta directamente ese cuadrado. Doy un clic aquí, ahora me dice que precise el siguiente punto. Bueno, toda la lámina tenía un ancho de 420 unidades. Yo ya utilicé 20 para el margen izquierdo. Eso quiere decir que ahora tengo 400 unidades. Pero necesito 10 unidades del borde derecho. Por lo tanto, la medida de este borde es de 390, ¿no es cierto?, a 0 grados. Enter. Muy bien. Ahora, ya no voy a abandonar la función, me mantengo en la misma función y nuevamente aquí, recuerdo, teníamos 277, pero tiene que estar a 90 grados. Enter. Y finalmente aquí podría volver a poner 390 a 0 grados o a 180 grados o simplemente puedo venir hasta que me aparezca ahora el cuadradito por acá. ¿No es cierto? Ese es el punto final al que puedo unir estas líneas, le doy un clic y listo. Bueno, aquí me dice que precisa el siguiente punto, pero como ya no tengo más líneas que trazar, simplemente voy a poner escape, ¿correcto? Y ya hemos hecho los márgenes. Si ustedes se fijan, ahí está ya una hipotética lámina A3 con sus distintos márgenes. Repitamos un ratito esta última parte de aquí, siempre es conveniente. Voy a borrar todo esto. ¿Cómo hacíamos? Íbamos a línea, ahora voy a venir por acá, le voy a dar un clic, me dice precise primer punto, bueno, yo quiero que el primer punto, por la lógica que habíamos aplicado, sea 20, 10, ¿no es cierto? Mi siguiente punto, ahora vámonos por acá, cambiemos un poco la forma en la que trabajamos.
Aquí habíamos dicho que contabilizando todos los márgenes me va a quedar 390 de extensión a 0 grados, perfecto. Luego, a ver, ahí no se puso a 0 grados. ¿Sí? Ahí se modificó, a lo mejor toqué el cursor antes de hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando hago algo mal? No pasa nada, esa es la suerte de AutoCAD. Selecciono lo que hice, pongo borrar o la tecla delete, voy de nuevo, línea, primer punto, 2010. El segundo punto a 390 a 0 grados. Ahora sí me encargo de poner bien que sea 0 grados. Ahí sí se puso a 0 grados. Ahora, la medida de acá tenía que ser 277, pero no a 92 grados, sino a 90 grados. Muy bien. La siguiente tenía que ser nuevamente de 390, pero a 180 grados. Y ahora el último punto al que llegué con el primer punto que hice. Listo, ya no necesito hacer más líneas, por lo tanto aplasto escape para abandonar la función. Y listo, ya estamos con los márgenes. ¿Está bien? Hasta aquí, estimados estudiantes. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro? Que de repente los que están tratando de replicar en tiempo real no hayan podido hacer. Profe, no sé si puede repetir lo de cómo borrar lo del fondo, eso, para que quede solamente la parte del área de dibujo. Claro, cuando nosotros ya definimos nuestros límites, a ver, si aquí ponemos grid display, me parece que es esta. Nosotros teníamos algo así, ¿verdad? O sea, aquí claro, ya están dibujados los márgenes de nuestro formato A3, pero da la idea que se puede trabajar en cualquier lugar de la pantalla, ¿no es cierto? Para de alguna manera seccionar mejor y tener la completa certeza que estoy trabajando dentro de los márgenes de los límites que yo mismo establecí, puedo pedirle a AutoCAD que solo me muestre como que esté mallado, esa grilla, solamente dentro de los límites. Para eso, puedo hacer dos procesos. Ahorita ya se me vino a la mente el otro. Puedo venir a esta parte de acá abajo donde dice modelo y la primera opción que dice Grid Mode o F7, darle un clic derecho, ¿no es cierto? E ingresar a esta opción que dice parámetros de rejilla. Y en esta opción que me sale parámetros de dibujo y la primera viñetita que dice resolución y rejilla, puedo desactivar esta opción de aquí que dice mostrar rejilla fuera de límites. ¿No es cierto? Si yo pongo o desactivo el mostrar rejilla fuera de límites y pongo aceptar, me muestra solamente la rejilla dentro del espacio limitado para el hipotético formato A3, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la otra opción? Vamos a activarle nuevamente para que vean cómo se hace. Supongamos que estamos de nuevo ahí. También puedo ingresar el comando grid display, ¿no es cierto? Es el primero que me sale ahí, grid display. Doy un enter y me dice, indique nuevo valor para grid display. Ahí me sale que está puesto el valor 1. El valor 1 es un valor de activado. Entonces el valor 2 es un valor de desactivado. Yo pongo 2 y ya se quita, ¿correcto? No sé si eso, Daniel, responde su pregunta. Sí, profe, gracias. Listo. A ver, por acá me dicen... a ver, a todos los que se han adherido a la clase en este momento, no se preocupen, todavía no hemos tomado lista, más bien traten de seguir el hilo conductor de la clase. Pero bueno, me gustaría que en este momento, siendo ya 2 a las 7, tomemos un pequeño descansito. Vamos a darnos un receso hasta las 7:10 y de ahí retomamos para ver cómo podríamos hacer un cajetín a este formato y cómo debemos guardarlo para que esté útil para siguientes trabajos. ¿Está bien? Así que en exactamente 10 minutitos retomamos la clase. Listo. Entonces, habíamos quedado con nuestro formato, por así decirlo, ya delimitado, ¿no es cierto? Ya hemos limitado el área gráfica, hemos puesto los márgenes.
y ahora tenemos un formato A3, ¿no es cierto? Cuando se realiza el cajetín, básicamente lo que tenemos que hacer es generar un espacio dentro del área gráfica para poder poner información relevante. Los cajetines pueden ser de cualquier forma. Hay algunos que están elaborados acorde a normas internacionales o a normas nacionales, pero yo quisiera que en este curso, un poco buscando practicar algunos elementos del AutoCAD, lo realicemos de una manera más abierta, digamos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y antes de hacer esto, les comento cuál es su primera tareita. Ustedes, para la próxima semana, van a elaborar 2 formatos normalizados más, ¿no es cierto? ¿Cuáles? Los que usted quiera. Cada alumno deberá escoger, aparte de este que estamos haciendo tipo práctica, que es un formato A3, ustedes van a escoger otros 2 más. Puede ser el A4, el A2, el A1 o el A0, ¿no es cierto? Van a elaborar el formato normalizado, el que ustedes quieran, y posterior a eso, van a elaborarle un cajetín a estos formatos normalizados personalizados. ¿Está bien? No vamos a decir bases en el cajetín de la norma UNE 032 guión, no. Cada uno va a hacer su formato normalizado con el cajetín personalizado. Ustedes verán en qué lugar del área gráfica le colocan, si hacen en una esquina, en todo un lateral o en toda una base, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y eso me van a tener que enviar hasta el próximo día miércoles, ¿correcto? Entonces, bueno, yo voy ahorita a elaborar un cajetín a mi propio gusto, digamos así. Entonces, ojo, voy a coger el comando línea, voy a venir a esta esquina, como ya está hecho el margen y no quisiera hacer una línea por encima de otro, fíjense, yo he encontrado este punto final y sin hacer la línea, es decir, sin dar clic, me muevo hacia arriba y este primer punto quiero que esté, voy a ponerle, veamos, voy a ponerle 30 unidades. Entonces, automáticamente yo empiezo a dibujar mi línea a 30 unidades por encima de la base. Y voy a hacer que esta línea llegue hasta el otro costado, hasta el otro extremo, es decir, va a medir 390 unidades. Fíjense que al finalizar me aparece al lado de la unión la palabra perpendicular, es decir, voy a formar una línea perpendicular con la del margen, ¿correcto? Y doy un clic. Perfecto. Entonces, mi formato A4 va a ser un formato en donde yo tenga toda la base como cajetín. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, yo necesito ir subdividiendo estos espacios para la información que yo necesito. Entonces, me parece que pudiera ser prudente dividir esto en 3 espacios iguales para poder graficar. Yo pudiera asimismo ir señalando dónde quedan esas divisiones o puedo utilizar el siguiente comando. Si yo pongo divide, ¿no es cierto? Me sale solamente un comando, doy enter, me dice designe objeto que se va a dividir. Yo puedo seleccionar esta línea de aquí, automáticamente me dice indique el número de segmentos. Quiero que esa línea se divida en 3 puntos, ¿correcto? En 3 distintos puntos y le doy enter. Entonces, fíjense, aparentemente no ha sucedido nada, pero si yo ahora cojo nuevamente y digo que quiero hacer una línea y vengo desde el extremo y me voy desplazando hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, fíjense, ahí encontró un nodo. Ese es el primer punto de división. Entonces yo voy a aprovechar ese nodo y voy a bajar por acá y voy a generar otra perpendicular. Perfecto.
escape, línea, enter. Vengo para acá, vengo para acá, vengo para acá. Ahí encontró un punto medio, pero yo no estoy buscando punto medio, yo estoy buscando las divisiones que hice previamente con esa opción divide. Ahí encontró el otro nodo. Entonces, perfecto. Ahora hago la línea de aquí para acá. Pongo escape y fíjense, ya mi cajetín se ha dividido en 3 partes iguales, ¿correcto? Vamos a repetir esto nuevamente. Con esta opción de acá que tienen la mayoría de los programas, puedo ir deshaciendo las últimas actividades, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me parece que hasta ahí estamos. Yo digo que quiero dividir, pongo divide, comando divide, enter. Me dice que qué objeto quiero dividir esta línea de aquí. ¿En cuánto quiero dividir? En 3 segmentos. Enter. Aparentemente, como les decía antes, no ha sucedido nada. Ojo, para que encuentren los nodos, no se olviden que esta opción de aquí, la OSNAP, tiene que estar seleccionada, es decir, tiene que estar con el sombreado azul. Y dentro de OSNAP, esta opción nodo también debería estar activada, porque si la desactivo, AutoCAD no va a encontrar ese punto de división. ¿Correcto? Bueno, dicho eso, nuevamente pido el comando línea. El primer punto, voy a buscar ese primer punto. Entonces, del extremo derecho o desde el extremo izquierdo, si quieren, se van hacia desde el extremo derecho hacia la izquierda, digamos. Se mueven y ahí encuentra AutoCAD un primer nodo. O sea, cuando yo me aproximo a ese lugar, se activa como que ese nodo, ¿no es cierto? Ese es el primero y luego bajo hasta formar una perpendicular. O yo directamente pudiera poner que quiero que mida 30 unidades a 90 grados, ¿no es cierto? Listo, nuevamente, línea. Ahora voy a buscar el otro nodo. Este es el punto medio, ese no me interesa. Este sí, este es el otro nodo. De aquí hasta acá, otro clic, ya no necesito hacer más líneas, escape, y ya quedan esos 3 primeros campos delimitados en mi cajetín. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? A ver, yo creería que podemos hacer lo siguiente. Podemos, a los de los extremos, ahora sí muy fácil, ¿no es cierto? Cojo línea. Aquí busco este punto medio. Vengo para acá. Este que sea una perpendicular. Ahora, línea. Este punto medio para acá. Así. Y por último, en este de acá, yo a su vez voy a irme para arriba. Aquí. Línea y para abajo acá. Este va a ser mi cajetín. ¿Cuántos campos tengo? Tengo 1, 2, 3, este grande de aquí, 4, 5, 6 y 7. Tengo 7 campos para hacer todo lo referente a la información de mi lámina. ¿Está bien? Y vamos a ir asignando esos campos. Para eso hay una opción muy sencilla que es esta de aquí, la de texto, que es un texto muy elemental, ¿no es cierto? Sin mayores datos de formato. ¿Cómo se activa esto? Yo doy un clic aquí en texto y me dice precise la primera esquina. Y aquí vamos a hacer algo parecido a cuando ingresamos cuadros de texto en PowerPoint. Es decir, vamos a coger, por ejemplo, de aquí hasta acá. ¿No es cierto? Precisamos como que ese rectangulito y fíjense, aquí ya me aparece para escribir. Entonces, en ese primer campo, veamos, yo quiero poner nombre. Es decir, quien realiza la lámina. Una vez que escribo, vean cómo ha cambiado mi barra de herramientas. Ya no es igual. Ahora están puras herramientas de texto. Escribo lo que necesito y pongo cerrar texto. Ahora bien, fíjense que el nombre me quedó pegado a los márgenes. No es lo más idóneo que esté ahí. ¿Qué puedo hacer? Muy fácil. Le selecciono
Y este cuadradito que sale aquí, le doy un clic y le llevo y le ubico donde yo quiero. A ver, aquí ya bajo un poco, pero no lo suficiente. Vamos a ver. A ver, el problemita no se me pone donde yo quiero. Ahí está ya. Era porque estaba detectando el punto medio de aquí y la esquina, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no se me movía. Pero bueno, ya le pude hacer. Listo. Entonces ya está aquí para escribir el nombre de la persona que vaya a ejecutar una lámina. Muy bien, aquí pongamos nombre. Nuevamente, texto. Vengo para acá, hago una especie de rectangulito, doy un clic y luego le extiendo hacia la esquina opuesta, doy otro clic y se forma automáticamente para escribir. Aquí pongamos, podríamos poner instituto, ¿no es cierto? ¿A qué instituto pertenece? Instituto. Muy bien. Dos puntos. Una vez que ya está listo, no doy enter, ni clic, ni nada, sino doy clic acá en cerrar texto. Nuevamente está un poco desfasado, simplemente le selecciono, busco el cuadradito y medio le alineo donde yo necesito que esté, ¿no es cierto? A ver. Listo. Le arrastro, ¿no es cierto? A donde yo necesito que esté. Entonces tengo nombre, instituto. Aquí tengo este campo grande. Este campo grande le voy a utilizar nuevamente texto. Vengo con el cursor. Hago una suerte de rectángulo. Aquí que vaya el título. ¿No es cierto? Título. Muy bien. Dos puntos. Cerrar. Nuevamente selecciono y arrastro donde yo necesito que esté. Quiero que esté más o menos por aquí. A veces reconoce otros puntos de la pantalla y por eso no quiere situarse donde yo quiero. Pero ya, moneándole un poquito, se pone bien. Listo. Aquí que vaya el título. Tengo estos otros 4 campos de acá. Veamos aquí qué podríamos poner. En el primero voy a poner, asimismo, si hago zoom in, puedo hacer más preciso incluso esto. Aquí voy a poner sistema de representación. Sistema de representación. Muy bien. Cerrar. Fíjense cómo aquí como que ya se auto cuadró, ¿no es cierto? ¿Cómo logré que se autocuadre? Haciendo que el rato que escojo texto y que voy a elegir la primera esquina, hago un zoom más cercano a donde yo necesito escribir. Igual formo el rectangulito. Ahora veamos, ya tengo sistema de representación. Pienso que sería oportuno poder indicar cuál es la escala de la graficación. ¿No es cierto? Escala, cerrar texto. Muy bien. Sistema de representación, escala, ¿qué más? Por acá voy a poner, me parece que sería interesante saber la fecha en la que se trabaja. Fecha, dos puntos, cerrar texto. Y finalmente, veamos, sistema de representación, fecha, escala, muy importante. Y pongamos, por último, aquí, unidades. Ya, listo. Entonces, lo que yo quiero en mi formato normalizado es que aparezca el nombre, el instituto al cual pertenece este plano, el título, qué sistema de representación estoy usando, en qué escala voy a trabajar, la fecha y las unidades, ¿no es cierto? Y prácticamente tengo un formato A3 normalizado con un cajetín personalizado, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que hacer 2 más. Puede ser, como les dije antes, el A4, el A2, el A1 o el A0. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no quedó claro?
Profe, una pregunta. Claro, Luis, dígame. Yo ya lo estaba haciendo, pero le borré todo. Al principio, ¿cómo era de poner los límites? Disculpe. Al inicio, cuando estamos recién haciendo los límites, se Sí, el pone el... resto sí le presté atención, pero de ahí me salí del programa y de los límites no vas a poner ahorita. A ver, para poner los límites, se pone el comando límites y yo les decía, siempre es conveniente que la esquina inferior izquierda que les pide ahí que ustedes coloquen sea justamente el origen de lo que AutoCAD interpreta como un eje coordenado, es decir, el punto 0,0. Y la esquina opuesta vendría a ser las medidas ya de cualquier formato normalizado que ustedes hagan. Por ejemplo, si fuesen a hacer un formato normalizado A4 dispuesto en forma vertical, el siguiente punto sería 210 en X, 297 en Y, ¿no es cierto? Para este caso, que fue la 3, fue 420 en X, 297 en Y. No sé si ahí se aclara su duda, Luis. Sí, gracias. Listo, muy bien. ¿Alguna otra incertidumbre? Parece que no. Bueno, continuemos. Nos falta un detalle cortito, pero muy importante. Ya tenemos el formato A3, ya está listo. Pero hay que guardarlo. ¿Para qué? Para que cada que yo necesite trabajar en un formato A3, no tenga que venir, poner los límites, hacer los márgenes, hacer el cajetín, escribir y tanta cosa, sino que directamente yo ya esté en posibilidad de trabajar. Entonces, para eso necesitamos convertir esto que hemos hecho en una nueva plantilla. ¿Cómo puedo hacer para que esto se grabe en una nueva plantilla? Sencillo. Vamos a venir a esta parte superior de aquí. Si es que su versión de AutoCAD no tiene como que esta serie de iconos o de opciones por aquí, podemos venir al botón que dice AutoCAD, ¿no es cierto? Y dirigirnos a la opción que dice guardar como. Cuando entro a guardar como, es importantísimo esto, porfa, anótenlo o pongan un recordatorio, yo no sé. Tienen que guardarlo como plantilla de dibujo. Como plantilla. Aquí nos oferta la posibilidad de usar distintos formatos, pero la que necesitamos que sea sí o sí es este que dice plantilla de dibujo. Si yo doy clic en plantilla de dibujo, fíjense que automáticamente me lleva a esa carpeta template de donde iniciamos y ahí me dice que guarde el archivo con el nombre que yo quiera. Entonces, en este caso, este va a ser un formato A3 y le voy a poner Wisen. ¿Está bien? Va a ser el formato A3 Wisen. ¿Correcto? Y yo así voy a recordar que ese es el formato que voy a utilizar en mis clases del instituto durante el ciclo. ¿Correcto? Por si las moscas verifiquen que archivos de tipo, también aquí aparezca que es una plantilla de AutoCAD, cuya extensión es DWT. Esa es la extensión que tienen las plantillas de dibujo de AutoCAD, DWT. Y hasta el nombre está como plantilla de dibujo. Ahora sí pongo guardar. Y cuando pongo guardar, me sale lo siguiente. Dice que coloque una descripción. Esto es totalmente opcional, pero de todas maneras pongamos que es el formato A3 para, perdón, para Instituto Wisen. ¿Correcto? Ahora, me dice que en qué medidas quiero que se guarde. Lógicamente, tienen que ser las medidas métricas. Nosotros no usamos comúnmente el sistema inglés.
Y la notificación de nueva capa me dice guardar todas las capas como no reconocidas. Esto dejen tal cual está ahí. No cambien esa opción. Bueno, está ya todo listo. Ponemos ahora aceptar. Y ya se ha grabado mi plantilla A3. Entonces, mil disculpas por la tos. Cerremos esto un ratito, ¿no es cierto? Yo tengo esto aquí, cierro esto. Y vamos a imaginarnos que quiero ahora sí empezar a trabajar. Bueno, aquí en la versión 2023, en la versión 2022, en algunas versiones, siempre hay este menú que dice recientes y me muestran los últimos trabajos que yo he realizado en AutoCAD. Supongamos que yo no tengo acceso a eso o que no me percato, entonces pongo que quiero abrir. Cuando yo pongo abrir, se me abre nuevamente mi explorador de Windows. Lo que yo quiero abrir es una plantilla, ¿no es cierto? Me lleva nuevamente esta carpeta y yo busco por aquí y vean, la primerita es la A3 Wizard. Incluso si yo le doy un clic, me muestra una previsualización de qué es esa plantilla. Pongo abrir y vean, está lista para trabajar, ¿correcto? Entonces, ahí yo puedo empezar a hacer cualquier actividad, ¿no es cierto? Vamos a suponer que lo que tenía que trabajar era esto, ¿no es cierto? Esto de aquí, este era el trabajo que tenía que hacer. Muy bien. Aquí hay algo que les quiero explicar desde ya. Esto que yo abrí fue la plantilla y estas dos circunferencias que he hecho al azar es el dibujo. Cuando yo ya haga una práctica o un dibujo, ya no tengo que poner aquí como guardar. Nuevamente le tengo que pedir guardar como, y ya no voy a guardar como plantilla de AutoCAD, sino voy a grabar como dibujo de AutoCAD, cuya extensión es DWG. ¿Correcto? Entonces, voy a borrar un ratito esto y voy a abrirles un ratito. ¿Dónde está? Aquí está, la pizarra. Muy bien. Vamos a anotar por aquí. Plantilla de dibujo, ¿no es cierto? Y dibujo de AutoCAD. El deber que ustedes van a hacer son plantillas de dibujo. Por lo tanto, ese trabajito que les he pedido que hagan, tienen que guardarlo en formato DWT. ¿Correcto? Y posteriormente, cuando ya hagan cualquier trabajo dentro de una plantilla, ¿no es cierto? Ahí tendrán que guardar sus dibujos como DWG. ¿Correcto? Por supuesto que da para confundirse. Las dos tienen la D y la W. Pero lo que cambia es que la plantilla es con T y el dibujo es con G. ¿Correcto? Entonces, ¿qué suelo decirles yo a mis alumnos para que entiendan la diferencia? La plantilla es como un molde, ¿no es cierto? Cuando ustedes quieren cocinar algo, ¿no es cierto? Un pie, una torta, un soufflé, lo que ustedes quieran, ustedes normalmente necesitan un molde, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que van a cocinar? Eso viene a ser ya la comida específica, ¿no es cierto? La comida específica, o sea, va a ser un pie, va a ser un pastel, va a ser cualquier cosa. Entonces, cuando yo voy a hacer este proceso de cocina, yo no tengo que toda la vida crear el molde, ¿no es cierto? El molde ya está hechito, está listo para múltiples usos. Lo que sí tengo que crear es la comida y cada comida será preparada de manera diferente. ¿Está bien? Esta analogía que les hago, que lógicamente resulta un poco exagerada, es conveniente que la recuerden bien, porque es muy común que el primer error que cometan es que me envíen los dibujos de AutoCAD como plantillas. Es como que usted, cada que vaya a cocinar un pie, tiene que primero quitar el pastel que ya hizo previamente, ¿no es cierto? No tuviera mucho sentido. Entonces, cada que usted vaya a iniciar un nuevo trabajo, tiene que abrir una plantilla o su molde y de ahí realizar el trabajo o, en su símil o en su analogía, la comida,
y guardarlo aparte para que cuando tengan que hacer una nueva comida, el molde siga ahí tal cual. Es decir, cerremos ahora sí esta función y vámonos otra vez a la pantalla de AutoCAD. Esto de aquí que hemos creado, esto tiene que estar siempre disponible. Así, libre, suelto. Ni siquiera con algunos de estos cuadros llenos. Por ejemplo, yo no voy a cambiar mi nombre, ¿no es cierto? Entonces, incluso pudiera grabarle como parte de la plantilla que aquí esté escrito Boris Cuello. Y también pudiera grabarle como parte de la plantilla que dentro del instituto salga Instituto Técnico Empresarial WISE. Pero el sistema Profe, de... Sí, Pablo, cuéntenos. disculpe, me voy a tener que ausentar estos últimos 15 minutos. No sé si es que me puedo No poner en hay la lista. problema, muchachos. Cuando tengan que desconectarse, háganlo sin ningún inconveniente. Yo normalmente voy viendo la lista conforme se van conectando y desconectando. ¿Está bien? Ya, gracias, profe. Listo. Les decía, el sistema de representación, la fecha, la escala, las unidades, el título, no creo que vayan a ser, o de hecho, no van a ser nunca las mismas. ¿Correcto? Por eso estos lugares deberían quedar libres. Pero principalmente este espacio de aquí tiene que estar siempre listo para trabajar. Yo tengo aparte otras plantillas en el AutoCAD, veamos, digamos que quiero abrir otra, entonces pongo abrir. Bueno, aquí se abrió directamente con el ACAD-ISO, ¿no es cierto? Fíjense, ¿no? Aquí no hay absolutamente nada. Entonces, para abrir específicamente, vengo por acá. Y fíjense, el ciclo anterior hemos creado este formato A4 WISE. Escojo, pongo abrir y fíjense. A ver, omitir esto de aquí. Fíjense, también ya está listo. Ya está listo para trabajar, ya no tengo que hacer ni los márgenes ni nada. ¿Qué hemos puesto por acá? Acá en cambio hemos tenido fecha, número de lámina, título, unidades, sistema de representación, nombre, material, escala, institución y calificación. Bueno, cajetín como que está un poquitito más completo que este de acá, pero bueno, es personalizado, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a tener que hacer dos más. Y veamos si por ahí tengo otro. A ver, acá tengo este que se llama tecnología A2 que utilizo a veces para la universidad. A ver, abramos a ver este. Ah, fíjense, este es un formato A2 donde igual está para poner el nombre, la fecha, sistema de representación, escala, unidades y título, ¿no es cierto? Y es un cajetín longitudinal toda la parte derecha del documento. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos están listos para trabajar. En ninguno yo tengo que crear algo. Está perfecto para trabajar. ¿Y qué más tengo por acá? Veamos si tengo alguno otro. Aquí tengo este que se llama 2C. Fíjense, aquí también tengo otra plantilla lista para trabajar. Fecha, escala, número de lámina, unidades, título, autor y sistema de representación. ¿Sí ven? Entonces, algo así es lo que ustedes tienen que hacer para la próxima semana, ¿correcto? No sé si está claro la tarea que tenemos que hacer o tienen alguna duda. Profe, estos formatos, el deber va a estar cargado en el EVA para empezar, No, no, o no, le no, enviamos al correo. no. Gracias que pregunta eso, Daniel, para especificar esto. Yo recibo siempre mis trabajos al correo. Todo deber que yo les mande, mándenme al correo, no al sistema EVA. ¿Está bien? ¿Por qué razón? Porque en el sistema EVA yo necesito entrar al sistema EVA, descargar los formatos que ustedes cuelguen ahí, y hay un proceso un poquito más extenso que no es el más conveniente. En cambio, si me mandan a mi mail, como yo ya tengo todo aquí configurado, de mi mail se descarga inmediatamente al equipo y del equipo puedo ya abrir directamente en el AutoCAD. Entonces, todo trabajo que yo les envíe, por favor, me lo mandan a mi mail. Los archivos de AutoCAD son archivos muy livianitos. Entonces, he tenido casos en donde me han mandado proyectos de hasta 16 archivos y los 16 enteros entran en un solo mail de Google, entonces, de Gmail. Entonces, no se preocupen, eso no va a ser jamás un impedimento. No sé si hay alguna otra duda. ¿Nos podría ayudar, por favor, con su correo? Claro que sí. A ver, copiémosle por acá. Déjenme, les abro nuevamente
la pantalla. Estábamos trabajando, quitemos todos estos dibujos y copiemos el correo del profe. A ver. Antes de eso, pongámosle como una fuente un poquito más grande que se vea mejor. Mi correo, y en color negro para que se lea bien, boris.wisen, arroba, wisen.edu, a ver, arroba, wisen.edu.es. Ese de ahí. ¿Correcto? Ese va a ser el mail al que me van a tener que enviar todos sus trabajitos. ¿Correcto? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Profe, y por lo que no hemos podido bajar el programa. A ver, los que estemos todavía sin el programa, los que no hemos podido todavía descargarlo, o a lo mejor no hemos pedir algún técnico que nos dé instalando, o cualquiera que sea la situación. Por ejemplo, teníamos el compañero que recientemente se le ha dañado la computadora. Yo no quisiera que suene mal lo que les voy a decir. No quiero que se autopresionen, digamos así.